Entonces, hermanos amados, a Adán y Eva no solamente tenían esa promesa, sino que Adán y Eva, usted sabe la historia, Dios los vistió de pieles. ¿Qué quiere decir? Que Dios hizo un sacrificio para que ellos fueran vestidos y cubiertos sus pecados. Acuérdense que en el Antiguo Testamento eran cubiertos los pecados, no borrados, porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, gloria a Dios. Pero desde el principio Dios le enseña a Adán y a Eva que es necesario que haya un sacrificio para que sus pecados sean cubiertos. Amén. No solamente eso. Número 3. Adán y Eva le enseñaron a sus hijos, a Caín y Abel, a hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Por eso dice que vinieron y ofrecieron ofrendas a Dios. Hemos estado hablando de esto en los videos anteriores. Amén. Y Caín trajo lo mejor de sus frutas y verduras, y Abel trajo lo mejor de sus ovejas y de su ganado. Amén. Entonces, ¿quién agradó a Dios? Abel. Caín hizo las cosas a su manera. ¿Qué pasó por hacer las cosas a su manera? No agradó a Dios. Diga, no agradó a Dios. Y no solamente eso, sino que Dios lo desechó. Y no solo eso, mató a su hermano. Se enojó contra su hermano, mató a su hermano. Porque es una consecuencia, como vamos a ver en un momento, de cosas que se van dando por hacer las cosas a nuestra manera. Nos sale mal y las consecuencias son malas. Terminó matando a su hermano y hubo una sentencia sobre Caín. ¿Cuál fue la sentencia? Cualquiera que te vea te va a querer matar. Imagínense nada más. Imagínense, hermano Carlitos. Cualquiera que te vea te va a querer matar. Malas decisiones, malas consecuencias. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, Abel fue muerto por su hermano, pero a cambio de eso, a cambio de que él hizo las cosas a la manera de Dios, ¿qué es lo que pasó con él? Usted sabe la historia. Número 1, le agradó a Dios. Número 2, murió por agradar a Dios. Mire, hermano, qué triste que la gente está muriendo sin haber servido a Dios. Qué triste que la gente está muriendo sin haber conocido a Dios. Ahora, no solamente eso pasó con Abel, agradó a Dios, y Abel fue la primera persona que murió por hacer las cosas bien y que obviamente regresó al paraíso. Aunque Adán y Eva retomaron la comunión con Dios, pero Adán y Eva no pudieron regresar al paraíso hasta que murieron, casi 1000 años después. Pero Abel fue la primera persona que entró al paraíso otra vez cuando murió. A su nombre, gloria a Dios. Bien, ahora, eso fue Adán y Eva. Tengo muchos ejemplos que ya no nos va a dar tiempo de considerar, pero que yo quiero que usted los lea, los estudie. Allí está en Génesis 3 y 4, está Caín, Abel. En Éxodo capítulo 10 está la historia de Faraón y Moisés. Diga, Faraón y Moisés. Y usted sabe la historia. Faraón siempre quiso hacer las cosas a su manera. Al final de cuentas, Dios le tuvo que castigar con muchas plagas a él y a su pueblo. Y no solamente eso, usted sabe la historia. Terminó Dios
enviando al ángel de la muerte para que murieran todos los primogénitos del ganado y de las casas, de las familias de los egipcios. Muerte. El hacer las cosas a su manera provoca muerte, destrucción, desolación. No nos conviene hacer las cosas a nuestra manera. Moisés hizo las cosas a la manera de Dios. Diga la manera de Dios. ¿Y qué pasó? Usted sabe también la historia. Moisés fue llamado por Dios en una zarza. Moisés fue enviado para llevar el mensaje de libertad al pueblo de Israel. Moisés prácticamente hablaba con Dios cara a cara. Diga cara a cara. A Moisés se le avisaba cada vez que iba a venir una plaga y cómo iba a ser la plaga, ¿sí o no? Dios le decía por anticipado todo. Y no solamente eso. Usted sabe que Moisés fue el que, con la ayuda de Dios, abrió el Mar Rojo. Constituyó al pueblo de Israel como una nación. Pero hablaba con Dios cara a cara. Como todavía de premio, Dios le permite en el Nuevo Testamento hablar cara a cara con Jesucristo. Amén. En la transfiguración, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Y ahí, imagínense, estar viendo a Jesucristo, hablando con Jesucristo, deleitándose con Jesucristo por hacer las cosas a la manera de Dios. Conviene hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Vamos a ver uno más. Balaam y Balac, número 22 y 23. ¿Qué hace Balac? Balac es el rey y se da cuenta que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto con señales, con prodigios, con la mano poderosa de Dios, y llama a Balaam, el profeta, para que maldiga a el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Balaam? Balaam dice: yo voy a hacer lo que Dios me diga. ¿Y qué hace? Bendice al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y le dice Balaam: no, creo que no estabas viendo bien. Vente para acá. A ver si acá me lo maldices. Pero maldícelo, porque te estoy contratando para maldecirlo. Si tú lo maldices, será maldito. Pero no lo bendigas. Te estoy pagando para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Maldícelo desde acá. Y Balaam otra vez lo bendice. No. A ver, hazte más para acá. Y ahora sí, maldícelo, por favor. Te voy a pagar el doble, el triple. Dios santo. ¿Y qué hace Balaam? Bendice al pueblo de Israel. La manera de los hombres es dañarse unos a los otros, aprovecharse los unos de los otros, comercializar con la fe, porque hasta Balaam, hermanos, estaba comercializando. Dijo: me conviene seguir el juego de Balac mientras me esté pagando. Incluso se hizo una doctrina de Balaam. En Apocalipsis dice eso, y que no es buena aprovecharse o negociar con la fe de las personas. Y aunque a veces, y aquí hablamos muchas veces de dinero, recuerde que la palabra de Dios, 30% de lo que habla la Biblia es sobre dinero, pero no es para hacer negocio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la manera de Balac era de maldición. Y Dios le enseña y le dice: no se va a hacer lo que tú digas. No se va a hacer como tú quieras. No se va a hacer a tu manera. Se va a hacer a mi manera. Y cuando yo decido bendecir a alguien, lo voy a bendecir.
No importa las circunstancias. Cuando yo decido abrir la puerta para bendecir a alguien, voy a abrir la puerta para bendecir. Cuando yo decido abrir la ventana de los cielos, porque alguien está dando sus diezmos y esa es mi promesa, bendecirlo, lo voy a bendecir. Aunque alguien lo maldiga, aunque alguien esté en contra de él, aunque se levanten mis enemigos contra mí, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Amén. Esa es la manera de Dios. Diga, a la manera de Dios. A la manera de Dios. Gloria a Dios. Bueno, no vamos ni a la mitad, pero estamos cerrando ahora. Amén. A su nombre, gloria a Dios. Así que voy a terminar con David para cerrar en la primera parte de a mi manera. Amén. O a la manera de Dios. Saúl y David. ¿Cómo actuaba Saúl? Cuando Saúl vio que el gigante Goliat estaba tan grande y estaba aterrorizando a las personas y a todos sus soldados y a él mismo, aunque él estaba grandote, yo creo que estaba más alto que tu papá, Mary. Saúl. Y aunque él mismo estaba grandote, cuando David se ofrece para ir a pelear contra Goliat, ¿cuál es la manera en que Saúl quiere ayudarlo? Le pone su armadura. ¿Sí? Esa es la manera de Saúl. Es una manera equivocada. No hace las cosas correctas. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no dejamos que Dios nos entrene. Hasta de una manera virtual. No hagas las cosas a tu manera. Haz las cosas a la manera de Dios. Entonces, David eligió la manera de Dios y fue constituido rey de Israel con un reinado perpetuo. Diga perpetuo. Perpetuo. El reinado de David no tendrá fin. ¿Por qué? Porque el reinado de David se establece en el hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Jesucristo. Amén. Así que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Diga conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Bien, ahí vamos a estar terminando. Dice San Juan 5, ya vimos 19 y 30, el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Diga, el que oye mi palabra. El que oye mi palabra. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, ¿y qué? Y no solamente oidores olvidadizos. Ahí le vamos a poner los puntos suspensivos para continuar la próxima semana, que va a estar más interesante todavía para la gloria de Dios.